Bueno, lo primero, un poco reiterando lo que habíamos comenzado a charlar en Guamini precisamente, para mí es absolutamente positivo, digamos, tengo dos o tres miradas muy positivas sobre esta cuestión. Hasta donde yo conozco es la primera vez que el gobierno de la provincia viene al lugar para escuchar a los vecinos, para discutir, para dialogar y para presentar un proyecto. En segundo lugar, también es la primera vez en muchos años, creo que desde que se hicieron las obras esenciales de la cuenca, en el momento de la emergencia, es la primera vez que la provincia toma la decisión política y económica de avanzar en terminar las obras. Todos los que vivimos en esta región, la gente de Guaminí, nosotros especialmente, porque si bien es cierto que el Comité de Cuenca o la Cuenca de las Lagunas Encadenadas del Oeste está configurada por 11 municipios, también es cierto que, digamos, el resultado favorable o negativo de lo que ocurre en la cuenca termina recayendo particularmente sobre Guaminí y Adolfo Alsina. De modo que siempre hemos sido los dos distritos que más preocupados hemos estado en darle continuidad a la vida del Comité de Cuenca, que, como bien se dijo en la audiencia, es el único vivo que ha quedado de cuando se constituyeron en la época de las inundaciones que afectaron buena parte de la provincia en la década del 80, se había constituido una cantidad importante de comités que luego dejaron de funcionar pasada la emergencia. Acá, en ese momento, hay que reconocer una tarea que primero tímidamente, digamos, se inició con la última etapa del gobierno de Armendáriz, pero después Duhalde profundizó y puso en marcha una cantidad de trabajos que quedaron como diseñados en un proyecto integral de la consultora Yatasa Inconas. Quedaron obras que no se definieron o que no se concluyeron y quedaron obras que se definieron con mecanismos que el tiempo demostró que no eran los ideales, por ejemplo Piñeiro. Entre las obras que estaban previstas, todos los caminos que separan lagunas se constituían en una suerte de separadores tipo dique. De esta forma es que se consolidó la Ruta 33, la Ruta 65, con sus compuertas, el terraplén del camino de Rolito, acá cercano a Epecuén. Y el camino que hoy, digamos, cobra vigencia y está en boca de muchos, que es el denominado Camino del Mataco, que separa la laguna del Monte de la Laguna del Venado, está en el proyecto original llevarlo a una cota determinada, transformarlo como al resto de los caminos en un camino que garantice la separación de las lagunas y la transitabilidad. Pero no es el único, digamos, hay una cantidad de trabajos supletorios, de canales, está el ensanche del Huáscar, limpiezas, derivaciones, etcétera, control a través de limnígrafos del ingreso de agua. Bueno, fueron quedando en el tiempo, no hubo respuesta de la provincia. Lo que nosotros visualizamos, porque lo he hablado con el ministro de Infraestructura, que ahora está ya casi yéndose, Sensón, él nos contaba, y creo que en esa reunión estuvo presente el intendente de Guaminí también, la provincia de Buenos Aires es como que enfocó tres macro temas en materia de infraestructura. Rutas, las cuestiones vinculadas con puertos, líneas de energía eléctrica, etcétera, y un tercer tema que tenía que ver con la problemática hídrica. En esos grandes problemas de la cuestión hídrica no estábamos nosotros en el programa inicial de la provincia, que tomó un endeudamiento importante con colocación de bonos en el exterior, centralmente para la cuenca del río Salado, el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, y el río Luján. Después apareció el problema de Villegas, que es posterior y que tampoco estaba porque ingresa al río Quinto. Lo que ocurre que cuando la provincia toma el endeudamiento y pone en marcha los mecanismos de licitación, determinación de proyectos de estas grandes obras, se encuentra que los tiempos que le demanda consumir ese dinero que había conseguido son mucho más largos que lo que suponía en materia de trámite administrativo. Entonces, ¿qué ocurre? Se encuentran en el área de hidráulica con recursos disponibles para ejecutar obras donde hubiera proyecto. Es ahí donde entramos nosotros con la demanda del Comité de Cuenca, aprovechando esos recursos, decir, bueno, terminen con las cosas que están pendientes en la cuenca de Encadenadas. Uno de los proyectos que estaba concluido, junto con lo de limnígrafos
y el ensanche del Huáscar era el camino del Mataco. Y es por eso que, digamos, tiene una licitación más rápida, además, porque es una obra muy simple, es amontonar tierra y poner piedra, ¿no? Es muy poco compleja. Es por eso que se licita en primera instancia. Pero yendo un poco al fondo de la cuestión, digo, no veo ningún inconveniente en que sea simultáneo con otras obras que preocupan, no voy a decir a la comunidad de Guaminí, nos preocupan a todos, porque las venimos pidiendo, como bien se expresó en la reunión del otro día. Lo ha pedido el Comité de Cuenca en épocas en que acá el intendente era Alberto Gut, en las épocas en que allí estuvo Alberto Cordero, bueno, desde que en Guaminí está Néstor Álvarez y Joaquín Adolfo Alsina, hemos insistido mucho en esto, y el propio intendente de Guaminí, que tiene otra pertenencia política, ha reconocido públicamente que no logramos en los 4 años de la gestión anterior que la provincia se comprometa como realmente hoy lo ha hecho. Entonces me parece que hay que aprovechar estas circunstancias, está el financiamiento, está la predisposición y está la decisión política de hacerlo, y lo que tenemos que hacer es aprovechar esta circunstancia consensuando los tiempos, cómo hacerlo, qué hacerlo, para que nadie se sienta que se está perjudicando a alguien o beneficiando a alguien. Yo creo que el proyecto era integral, es importante terminarlo, y es importante otra decisión que el otro día me parece que en la exposición que hizo Hidráulica omitió decirlo, y que es interesante. La Subsecretaría de Recursos Hídricos además ya está en contacto con la empresa Iatasa para contratarle una actualización del proyecto, porque en muchas de las últimas reuniones del comité nos hemos planteado, sobre todo los que tienen una mirada más técnica, los intendentes de última gestionamos, pero los que llevan, Marcelo allí, Fabio Rovirote acá, digamos, los que tienen una mirada más técnica, que a lo mejor hay que cambiar las bandas de los máximos y los mínimos, hacerlas más cercanas, que hay que cambiar determinados niveles de los objetivos para que no perjudiquen balnearios, para que no perjudiquen campos o para que favorezcan la pesca, digamos, es toda una cuestión de buscar el equilibrio de los intereses. Y bueno, la provincia va a contratar, están en este momento elaborando un presupuesto a Iatasa para que haga una mirada de la experiencia que han arrojado todos estos años, porque acá tuvimos años de excesos y tuvimos años de sequía. Y en ambos casos funcionó el sistema, porque cuando hubo seca, cuando comenzó luego a ingresar agua en Alsina actuó como estaba prevista en el modelo, como repartidor de agua, donde la necesitaba Cochicó, donde la necesitaba el Monte y finalmente el Venado. No es el caso de Epecuén, porque digamos en Epecuén, por la característica que la laguna tiene de que tiene que concentrar sales para ser útil desde el punto de vista terapéutico, cuanto menos nivel tenga, es mejor. Hoy, digamos, la laguna está desde el punto de vista óptimo de la mirada terapéutica con 1 metro, 1,5 metros más de agua del que realmente necesitaría. ¿Por qué? Porque al haber crecido diluye sales y ya no tiene, digamos, la misma característica que tiene cuando está un poco más baja. Este estudio que se le va a encomendar, nos ha asegurado Silvosa, a la empresa Iatasa, va a permitir ver cómo anduvo todo esto en la experiencia de todos estos años, cómo funcionó y qué elementos más habría que incorporar en el funcionamiento de la cuenca. Bueno, yo insisto y vuelvo al principio tratando de cerrar un poco tu pregunta. Tengo una mirada positiva sobre la decisión del gobierno, sobre el hecho de que se acuerden de terminar todas las obras del sistema, y te digo después de muchos años, porque yo viví esto desde la primera hora, vi venir la inundación de Epecuén, era el legislador en aquel momento. Nosotros, cuando llegó el gobierno de la democracia en 1983, este sistema ya estaba colapsado. Yo me acuerdo, fue acá muy fuerte la cuestión de la evacuación de Epecuén, y después lo que ocurrió cuando vino el gobernador Armendáriz, muy fuertemente agredido, con gente muy enojada. La llegada del gobierno democrático en el 83, Epecuén era el final de una muerte anunciada, es decir, cuando uno se paraba en el borde del terraplén que se había construido para defenderlo, tenía
a espaldas el agua al nivel de nuestros pies y los techos de la villa allá abajo. Es decir, estaba claro que esto, digamos, durante muchos años se había actuado incorrectamente. Y bueno, fue después la propia justicia la que terminó condenando al Estado, reconociendo que el Estado durante años había ejecutado obras o posibilitado manejos hídricos que terminaron inundando pueblos. Ahora, intendente, usted menciona algo que es ha dicho muchas cosas interesantes, me deja muchas preguntas en el tintero, pero quiero empezar por el principio. Usted ha mencionado esto de encontrar los consensos y de cómo el Comité de Cuenca los ha ido encontrando y ha pedido estas obras, que es algo concreto y real, durante mucho tiempo. Lo que pasa es que evidentemente en buena porción de la población de Guaminí tal vez había desinformación de que dentro de estas obras que se solicitaban estaba la del alteo del Mataco. Cuando surge la noticia de la provincia de invertir fondos allí, lo que surge es un claro rechazo de una porción, no sé si usted lo habrá palpado en la audiencia mayoritaria de la gente con respecto a esa obra. Entonces, en ese punto claramente es difícil encontrar un consenso, porque la gente de Guaminí le tiene temor a ese terraplén, porque los indica como el responsable de buena parte del pueblo inundado en el año 85. Yo no podría discutir esto desde un punto de vista técnico porque no lo soy. Simplemente, digamos, el otro día creo que lo habíamos empezado a conversar allí y fue en ese momento que interrumpimos la nota. Digo, el lugar por donde hoy se trasvasa agua desde la Laguna del Monte a la Laguna del Venado, el umbral de la compuerta no se modifica para nada. O sea que si en algún momento, ojalá que nunca, Guaminí requiriera de trasladar agua por una necesidad de emergencia hídrica desde la Laguna del Monte al Venado, con el camino actual, con el camino con 1 metro más alto o con el camino en el nivel que esté, el agua va a pasar por donde pasa hoy, en primer lugar. En segundo lugar, como el proyecto de Iatasa es un proyecto integral que contempla la cuenca en un todo, yo no tengo acá de memoria, insisto, porque lo mío no es lo técnico, las cotas, pero sí sé que aún llevándolo a su máxima expectativa de altura al camino del Mataco, está a no menos de 50 o 70 centímetros por debajo de las defensas de Guaminí, o sea que aún en el peor de los extremos, el agua primero pasaría por arriba del Mataco y no ingresaría en Guaminí. Digamos, estos datos el otro día creo que no se manejaron o no se tuvieron en la consideración. Cuando hablo de consensos quiero decir que a mi juicio, y yo honestamente voy a insistir en que se hagan todas las obras, porque no tengo por qué negarlo. Además están consensuadas durante décadas por gobiernos de Guaminí, de Adolfo Alsina y de todo el resto de la cuenca, de modo tal que, digamos, vamos a tratar de avanzar con todas ellas. Cuando hablo de consensos digo, si nos tranquiliza a todos el modelo de Piñeiro, que me parece una decisión técnica bastante adecuada, porque va a garantizar mucho más que hoy que todo el grueso de las aguas de las sierras se vayan afuera de la cuenca, que lo mínimo ingrese al SINA, que lo que ingrese al SINA, si no hace falta, se va tranquilamente por el aliviador, porque lo que va a ingresar es mucho menos que lo que el aliviador está en condiciones de sacar. Y en segundo lugar, le va a dejar un manejo posible al partidor de acuerdo al nuevo diseño, de modo que si un día falta agua, estemos en condiciones de traer agua. Esta me parece una obra esencial. Y si a todos nos da tranquilidad que, digamos, que las obras sean simultáneas para estar todos tranquilos, digo, eso forma parte de los consensos. Como por ejemplo, yo ahora no recuerdo quién lo expuso, pero hubo 1 o 2 expositores, uno de ellos era un chico joven que pertenece a la comisión de asesora hídrica que está vinculado con la pesca, fue uno de los últimos que... Martín Walter. Bueno, Martín. Que dijo algo, digamos, de cómo hacerlo, comenzar a recomponer el camino, llevarlo a un nivel determinado y en la medida de ver cómo va funcionando y cómo están el resto de las obras, después ir definiendo el tema de la altura. Esto es consenso. ¿Eso se puede dar? A ver, yo no tengo inconveniente, digamos, en plantear dentro del marco de la discusión del comité, de decir, hoy hay un punto del camino, yo hace tiempo que no lo veo, pero me han dicho quienes lo recorren que hay un punto del camino que está angostado donde ya solo transita un solo vehículo, es decir,
en la eventualidad de que hubiera mucho viento y el agua golpeara, como es un camino que no tiene ninguna protección de piedra, nada, podría cortarse tranquilamente. Así como pese a que hay una decisión del Comité de Cuenca de cerrar todas las compuertas entre todas las lagunas, en este caso es una decisión que no puede ejecutarse porque hay una alcantarilla sin compuerta que está trasvasando agua permanentemente desde el monte para el venado. Bueno, esas cosas se pueden ir resolviendo sin generar preocupación en Guaminí y alternativamente. Es más, hasta se puede acordar que no sean, no recuerdo ahora, pero me parece que son 2 metros lo que se prevé agregar arriba del camino. Que no sea ese el nivel. Cota 108.30, si mal no recuerdo. Sí, no te quiero hablar de cotas porque no es mi fuerte, digamos. Ahora, intendente, yo le estoy obligado a repreguntarle, ¿no? Porque este tema en Guaminí se está hablando hace meses y cuando usted menciona esto de, bueno, pero ojo, las compuertas no se tocan, quedan al mismo nivel. La mayoría de la gente de Guaminí que vivió la época de la inundación dice, se sabe que en crisis hídrica es muy difícil tocar las compuertas, empiezan los recursos de amparo, empiezan las medidas de las poblaciones que se verían afectadas con la apertura de una compuerta a reclamar. Se ha vivido momentos, yo era muy pequeño, pero según me cuentan, momentos muy tensos entre Guaminí y Carué con las compuertas de Rolito. De hecho, Rolito no se abrió nunca más, en parte seguramente por esta decisión que ustedes dicen del nivel que quieren de Pecuén, pero la realidad es que Pecuén está escindido de la cuenca, si se quiere, por trasvase natural desde hace muchos años, y realmente si ese terraplén llega a esa altura y usted me dice que la defensa de Guaminí estaría más alta, bueno, pero por vertiente Guaminí tendría problemas más graves aún que si el agua le pasara por arriba del terraplén, digamos, con esa cantidad de agua. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de extremos que a mi juicio no están en condiciones de darse a futuro, porque hoy es como que tenemos un manejo del sistema. Vos fíjate que estamos transitando el final de un año niño, en donde no tengo puntualmente lo que pueda haber llovido en la región de Guaminí, pero nosotros estuvimos exactamente en el doble de las lluvias habituales. Acá precipita en el distrito habitualmente entre 600 y 700 milímetros, llovieron casi 1.500 milímetros. Si con 1.500 milímetros no hemos tenido riesgos en la cuenca, no hemos tenido que provocar desplazamientos de aguas indeseados, digamos, el agua que ha ingresado es la que ingresa normalmente, digamos, Epecuén no sube porque se le mandó agua de afuera, ingresó porque tiene el pigüé, tiene el pool y tiene otro rollito que se llama de los loros, y el agua que le cayó encima. Nosotros tenemos hoy todavía en Adolfo Alsina 70.000 hectáreas casi incomunicadas en San Miguel y Gascón, con casi un centenar de productores que entran a través de los campos de los vecinos, y esto no está vinculado a esta cuenca. De modo tal que yo tengo como la tranquilidad de decir, si con este año que resultó realmente muy complejo en materia de excesos de lluvia, no tuvimos inconvenientes, con un sistema de bombeo que está garantizando la Secretaría de Recursos Hídricos que va a estar funcionando aguas arriba, si fuera necesario, que hoy no lo es. No veo realmente problemas, no avisoro. Yo creo que aún faltando obras a hacer y con un partidor de Piñeiro que no ha funcionado adecuadamente, y es posible que nos haya mandado más agua que la que hacía falta a Alsina, así y todo no tuvimos problemas. Honestamente, yo tengo como la certeza de que este es un sistema que cuando se completen las obras vamos a estar hablando de otras cosas y no de emergencias hídricas. Cuando algunos oradores lo habrá escuchado, dijeron que la postura de Carué tenía que ver con la decisión de mantener el agua donde está hoy por el tema de las ruinas, por una cuestión turística económica. ¿Esto es así? Bueno, naturalmente, digamos, ya creo que este distrito ha pagado un precio altísimo con la desaparición de un pueblo entero, creo caso único en el país, salvo el caso de Federación, que fue una inundación provocada para construir una represa. De modo tal que hoy, recuperada la laguna desde el punto de vista de la recuperación de sus minerales, porque bajó sola, la idea es tratar de mantenerla en esos niveles justamente para que una cantidad de inversiones muy importantes que acá se han hecho en materia de hotelería, de spa, de actividades vinculadas con lo recreativo, con lo turístico, pero también con la salud, que hace a la necesidad de mantener la calidad del agua. Es decir, si hoy la laguna creciera X metros
Es muy probable que no afecten la seguridad de Carué. La cuenca da para que la laguna crezca, digamos, sin afectar la seguridad del pueblo. Pero seguramente afectaría, y muy seriamente, toda una actividad económica hoy muy fuerte. Por acá pasan entre 20 y 25.000 personas por año. Se da una situación realmente interesante. Digamos, Epecuén tenía en sus momentos de esplendor una vida muy activa desde el punto de vista de la gente que pasaba por allí, pero una temporada muy corta, que era la temporada de un poquito de diciembre, enero, febrero y a lo sumo una semanita de marzo. Sí tenía entre 4.000 y 4.500 plazas hoteleras, de calidad muy diversa, de muy baja calidad y algunas medianas y algunos pocos hoteles de mejor calidad. Fíjate que hoy Carué, que no llega a 1.000 plazas hoteleras, acá se contabilizan alrededor de 900, hoy está pasando por aquí más gente que la que pasaba por Epecuén. ¿Por qué? Porque, digamos, ha cambiado un poco también el paradigma del uso de la terma. Todo el año hay una actividad pequeña pero constante que hace que los hoteles trabajen en forma constante, pero esto está vinculado con la calidad del agua. La gente que viene a hacer spa, que viene a utilizar el recurso de la terma en el hotel, si el agua estuviera diluida, naturalmente no tendría el mismo interés en venir. Entonces es un recurso natural que debemos cuidar, naturalmente, porque hace a la vida económica. ¿Y ustedes están convencidos que ese terraplén de Mataco implica un doble, como lo he escuchado en algunos, no sé si son palabras suyas, pero he escuchado en algunos lados que opinan que es un doble estándar de seguridad para Carué? ¿Realmente consideran que eso es así? No, yo no lo definiría así. Yo digo, insisto, creo que te lo dije recién al iniciar la charla, absolutamente todos los caminos que hacían de separadores de lagunas, en el proyecto de Gatalla estaba definido que se consolidaban a una altura determinada con piedraplén para que el agua no lo lave. En el caso de las rutas son rutas y en el caso de caminos de tierra, luego ese terraplén era consolidado con una capa de rodamiento de material, digamos, para que el camino no se deteriore. El único que no se hizo fue ese. Digamos, si se hubiera hecho al principio, digamos, y no estaríamos seguro discutiendo nada de lo que estamos conversando. Es más, me animo a asegurar que si hoy el nivel de las lagunas, de todas las lagunas, estuviera un metro y pico por debajo de los niveles actuales, tampoco estaríamos conversando de esto. Y yo avisoro que vamos a llegar con eso a fin del próximo verano, que se anticipa ya mucho menos lluvioso y bastante más caluroso. Vamos a llegar con las lagunas todas en 1 metro por debajo de sus niveles actuales, si es que no decidimos trasvasar agua para mantener las cuestiones vinculadas con balnearios y pesca, ¿no? Sí, lo que pasa es que tampoco nadie asegura que no pueda suceder años de crisis hídricas como las del 92-93, como la del 85. Absolutamente, por supuesto que no lo puede asegurar nadie. Digo, el pronóstico del corto plazo es lo que uno avisora, que todo indica, digamos, que hay un fin del ciclo denominado Niño y el inicio de una etapa de verano que se anticipa calurosa, con lluvias normales o por debajo de lo normal. Evidentemente, para que usted pueda seguir trabajando y no seguir quitándole más tiempo, una última pregunta. En definitiva, ¿ustedes concretamente estarían dispuestos, ahí se quiere, y lo digo entre comillas, a negociar o tratar de consensuar que se haga un mejoramiento de camino para evitar que se corte y después ver más adelante cómo se sigue con esa obra? Yo no, del día que terminó la audiencia, el subsecretario partió en forma inmediata porque, digamos, tenía un vuelo regular de línea desde Bahía y no pudimos conversar nada para ver qué impresión se llevaba de la audiencia pública. La idea que manejamos con el intendente Álvarez es en los próximos días, en forma conjunta, ir a La Plata, conversar con ellos, a ver entre los técnicos y el subsecretario cuál es la idea con la que se vinieron. Mira, la forma en que nos despedimos dice: nos juntamos en unos días y vemos cómo seguimos. Más claro imposible, o sea que no es que se fueron ni con la decisión de que vamos a ratificarnos en esto y le damos, ni levantamos todo y acá no pasa nada, digamos, textual. Nos juntamos en unos días y vemos cómo seguimos. En eso quedamos. Y bueno, yo estimo que en lo que queda de este mes, primeros días de diciembre a lo sumo, estaremos juntándonos y ver cuál es la opinión técnica de hidráulica y después
es natural que con el intendente Álvarez y con los demás intendentes de la región ahí hay un interés muy... El otro día no se lo nominó, pero estaba presente el secretario de Obras Públicas y la gente del área hídrica de Coronel Suárez, que también están interesados en el tema del partidor, estuvieron en la reunión de Guaminí. Hablé con el intendente Palacios después de esto y a él le interesa mucho el tema de conocer cómo va a funcionar el partidor de Piñeiro, porque naturalmente el agua que no va a ingresar acá va a transitar por su distrito rumbo también ahí. Como todo, hay municipios que no se preocupan hasta que tienen el problema. Es decir, por ejemplo, Deró ha participado siempre muy poco de las reuniones del Comité de Cuenca, lo mismo Bolívar. Cuando tuvimos en un momento una recurrente crisis hídrica y hubo que derivar agua de Alsina y estos distritos estaban con mucha agua, ahí se preocupaban de venir al Comité de Cuenca para decir, por favor, cerremos el canal aliviador porque nos están mandando agua sobre el agua que ya tenemos existente. Bueno, ese es el rol del comité, de buscar esos consensos para no afectarnos mutuamente entre nosotros. Y va a seguir siendo así. Yo me ofrezco, y bueno, naturalmente el intendente de Guaminí con ustedes con mucha más razón, a que en la medida que nos vayamos reuniendo con Hidráulica y con la provincia y se vayan tomando decisiones, a ir transmitiéndolas. Acá no se va a hacer nada ni de noche ni a escondida de nadie. Acá la decisión que vaya a tomar la provincia la irá a llevar adelante, y buscaremos, como te digo, el mayor consenso posible para avanzar con todas las obras y asegurar para todos que esto va a funcionar con equilibrio. Intendente, muchas gracias por habernos recibido, siendo nosotros un medio de Guaminí. Queríamos, de primera mano tener su opinión con respecto al tema y un poco el análisis también de la audiencia y de los pasos que vendrán. Así que muchísimas gracias, esperemos que se haya sentido cómodo. No, por supuesto que sí, les agradezco que se hayan molestado hasta acá para tener esta conversación. Y bueno, mi saludo a la gente de Guaminí, del distrito de Guaminí, Casbas, Bonifacio, donde tengo muchos amigos de muchos años. Así que nada, gracias por estar acá.